Muy buenos días, somos estudiantes del curso de Derecho Mercantil, Grupo Teórico 5, Subgrupo 3, y nos toca hablar el día de ahora sobre la infracapitalización societaria. Antes de comenzar a desarrollar dicho tema, es importante tener en claro qué es el capital social, cómo se constituye y para qué sirve. El capital social se puede definir como el conjunto establecido en la escritura de constitución de la sociedad suscrita y aprobada por quienes integran la sociedad. Dicho monto deberá establecerse en la moneda de curso legal correspondiente, esto como valor de las aportaciones realizadas por cada uno de los socios. ¿Cómo se constituye el capital social? El capital social está constituido por la suma de las aportaciones de los socios o accionistas y fija el límite de la responsabilidad inicial de la sociedad frente a terceros. Al mismo tiempo, es la limitación de los socios para la suscripción de sus acciones. El Código de Comercio reconoce el principio la autonomía patrimonial, distingue de una parte de los fondos particulares o bienes particulares de los miembros y de otro lado los fondos de la sociedad o capital social. ¿Para qué sirve el capital social? La presencia del capital social en una empresa sirve para que ésta realice las funciones pertinentes para alcanzar su objeto social al garantizar su operatividad en cuanto a su relación con terceros. Funge como una garantía para los acreedores en el pago puntual de las obligaciones sociales. Funciones del capital social: función económica, función jurídica, función organizativa, función de garantía. La función económica del capital social establece de que el capital social es el recurso por excelencia del que se velan los socios para poder realizar las actividades económicas que han dado lugar a la constitución de la sociedad. En dicho sentido, a través del capital social, se cuenta en principio con los fondos necesarios para que la sociedad pueda realizar su objeto social. La función jurídica. Según el autor Julio Salas, nos dice de que el capital tiene un contenido jurídico que va más allá de la mera apreciación patrimonial señalada. En este sentido, tiene una doble función. La primera, una función organizativa, la segunda, una función de garantía. En tal sentido, el capital social es un instrumento de garantía de los acreedores en cuanto que la sociedad asume la obligación de conservar un patrimonio igual, por lo menos a la cuantía del capital social. Al mismo tiempo, es un módulo de atribución de los derechos a los accionistas. La función organizativa. Establece de que el capital social es el elemento que sirve para fijar las relaciones entre los socios, ya que a través de él se pueden determinar la partición de cada socio y en razón de aquello el poder que cada uno de los mismos tiene dentro de la sociedad, así como el contenido de sus derechos. Y por último, la función de garantía. Dentro de la doctrina se señala que el capital social es por excelencia la garantía del pago de las mismas frente a todos los acreedores. En dicha línea establece el maestro Garrigues, señala que la limitación de la responsabilidad expresada frente a terceros en el hecho de que el patrimonio social es la cifra máxima de garantía para los acreedores produce como consecuencias jurídicas la imposibilidad de modificar libremente el fondo social, la imposibilidad de devolver a los accionistas sus aportaciones, la imposibilidad de contabilizar como ganancias lo que en realidad sea parte del capital social. Como otro punto a tratar tenemos la importancia del capital social. El capital social juega un papel importante de orden jurídico, en virtud de lo cual nuestro Código de Comercio en sus disposiciones constantemente se refiere a él a efecto de la constitución de la sociedad, el funcionamiento de las juntas o asambleas generales, de la elección de los administradores, la elaboración del balance, emisión de las obligaciones, de la función transformación de la sociedad, entre otra serie de procesos o actividades que realiza la sociedad. Pero además, como vimos anteriormente,
el capital social cumple una función de orden contable. La sociedad viene obligada a llevar al balance general de conformidad al artículo 282 del Código de Comercio, como primera partida del pasivo, el importe del capital suscrito, y de este modo el capital constituye una dimisión contable, invariable en tanto no se aumente o se reduzca legalmente, que actúa de garantía indirecta de los acreedores sociales en cuanto impide que puedan resultar del balance ganancias repartibles sin que los elementos del activo cubran aparte de las demás deudas, cuya finalidad es una garantía o respaldo de los terceros que contratan con la sociedad. No podría sin un capital llevar a cabo la finalidad o objeto para que fueron constituidas, y por ende el fin de lucro perseguido sería imposible lograrlo. Como definición de la infracapitalización societaria, afirma el profesor Ullmann, puede decirse que ha estimado que la sociedad está infracapitalizada cuando el capital propio resulta insuficiente para atender a las necesidades financieras de la sociedad a mediano y largo plazo, y sin que la empresa esté en condiciones de acceder a la financiación externa para cubrir tales necesidades. En cuanto a la doctrina del levantamiento del velo societario, tenemos que se configura como una técnica jurídica que puede introducirse por la vía legislativa en forma directa al ordenamiento jurídico o por la vía jurisprudencial en forma indirecta, como la finalidad de allanar o desconocer la personalidad jurídica de las sociedades anónimas o su responsabilidad limitada frente a las obligaciones sociales contraídas, con el objeto de evitar que se cometa o se prosiga con el abuso o fraude del cual ha sido objeto la sociedad anónima y la buena fe de los terceros que se han relacionado con la misma, descubriendo de esta forma los verdaderos intereses, motivos o personas que se ocultan tras la figura de la sociedad anónima. Entonces, la finalidad del levantamiento del velo societario es la protección de los derechos e intereses de terceros que pueden quedar desvalidos ante las entidades jurídicas de un modo ficticio, cuya causa no es servir al fin propio del contrato de sociedades, sino la intención de causar fraude a sus acreedores legítimos y evitando el pago de sus obligaciones y dejando falto de significado la responsabilidad patrimonial universal de sus socios. Sobre si es permitida la infracapitalización societaria en nuestro sistema jurídico, es de mencionar que el derecho societario salvadoreño no regula esta situación de manera expresa y no existen criterios jurisprudenciales para evacuar esta clase de problemáticas suscitadas en el desarrollo de la actividad económica de los entes sociales. Sin embargo, podría decirse que al no estar regulada por nuestro ordenamiento jurídico, podríamos abocarnos a las legislaciones extranjeras como lo es Argentina, España, Estados Unidos, para poder evacuar posibles casos en los que se pueda manifestar la infracapitalización. Los problemas que se presentan cuando se incumplen con el principio de seriedad del capital social y se constituyen sociedades con capitales inadecuados y en ocasiones irrisorios en virtud de la actividad económica que pretende realizar la sociedad. Las consecuencias prácticas de ese incumplimiento se verán reflejadas a la época en que la sociedad entre en estado de insolvencia, porque no tendrá la capacidad de desarrollar de forma eficiente su actividad económica, y en segundo lugar, en caso de una deuda con un tercero o alguna eventualidad con sus acreedores, no podrá sufragar ninguna de esas situaciones en su totalidad. En cuanto a la responsabilidad, los integrantes de la persona jurídica que infrinjan este deber de capitalización suficiente deberán de responder por dicha infracción. Otra alternativa es articular de la responsabilidad a través de la pérdida del privilegio de la responsabilidad limitada, así lo indica Paz Ares, argumentando que la limitación de la responsabilidad solo se adquiere en el sentido de la construcción simultánea de un patrimonio de responsabilidad que sustituye la responsabilidad personal del socio.
Es así que las soluciones que tenemos a las problemáticas es una, dirigirse contra los administradores de la sociedad, demandando su responsabilidad civil y o penal derivada de la infracapitalización de la sociedad. Y la más razonable es solicitar el levantamiento del velo de la personalidad jurídica, que es la que estuvimos desarrollando anteriormente. Seguimos con el caso práctico. El día 15 de enero del 2020, en la ciudad de San Salvador, se creó la Sociedad Avialimentos de Responsabilidad Limitada mediante escritura de constitución, en donde consta que con los aportes de los socios Juan Carlos Rivas Solano, María Fuentes Carpio y Pedro Rivera, todos aportando $1,000, suman un capital de $3,000, al cual está dentro del artículo 192 del Código de Comercio, dado que la sociedad tiene por objeto la distribución de pollo como su giro. Por ende, para cumplir su objeto social necesita $4,000, por lo que solicita un crédito de $2,000 para poder solventar el faltante en su capital y con esto cumplir el giro de la sociedad. Por lo tanto, su capital social ahora es de $5,000. Ahora bien, ¿sobre quién cae la responsabilidad a la hora de responder por deudas que se adquirieron frente a terceros? Castro y Giovanni plantea dos posibles soluciones, ya sea disolviendo la sociedad y liquidando la deuda, o bien que en la sociedad se aumente el capital social, por ende, se aumentarían las aportaciones de los socios para saldar las deudas. Hasta aquí llega nuestra presentación. De antemano, muchas gracias por la atención.